Estimados alumnos, bienvenidos a nuestra sesión online. El tema que abordaremos en esta ocasión es enseñarte el uso de una nueva fórmula de integración, llamada integración por sustitución o cambio de variable. Hasta el momento, se han venido desarrollando integrales inmediatas. Por ejemplo, si tienes la función f de x igual x que multiplica al factor x al cuadrado menos 5, todo eso al cuadrado. Si deseas integrar este tipo de funciones, seguramente primero desarrollas el binomio al cuadrado y luego multiplicas por x, y recién poder integrar término por término con las formulitas de integración ya aprendidas. Pero, ¿cómo podrías hallar integrales de las siguientes funciones? Observa que la primera función, el factor x al cuadrado menos 5, está elevado a una potencia 10 y ya no podrías hacer el mismo procedimiento que el ejemplo anterior, como si estaría elevado al cuadrado. No tendría sentido elevar ese binomio a la potencia 10. Para casos como estos, o como la función f de x igual 5e elevado a la 1 entre x sobre x al cuadrado, ya vamos a empezar a recurrir a esta nueva formulita de integración llamada integración por sustitución o cambio de variable. Haciendo uso de ellas, podrás transformar a una integral mucho más sencilla visualmente para que puedas desarrollarla. Logro. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de integración de funciones elementales con condiciones iniciales en el que se requiere integración por sustitución. Bien, entonces el tema de hoy es fórmula de integración por sustitución. Bien, la formulita que ves a continuación, integral de x a la n diferencial de x, es una fórmula que ya la conoces. Tiene la forma x elevado a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Recuerda que esta formulita la puedes utilizar cuando el valor de n es diferente de menos 1. La idea es generalizar esta formulita para cualquier función u que dependa de x. Entonces, sea la función u en términos de la variable x diferenciable, donde la diferencial de u está dada por la expresión u' de x diferencial de x, es decir, la derivada de la función u multiplicada por la diferencial de x. Por lo tanto, una integral del tipo, ahí tienes la integral u en términos de x elevado a la n, multiplicado por la derivada de esta función u por la diferencial de x, se va a transformar luego de ser simplificada en la forma integral de u elevado a la n, diferencial de u, sería igual u elevado a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Recuerda que esta formulita es siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Veamos un ejemplo. Integrar x más 1 elevado a la potencia 10, diferencial de x. Llamaremos o haremos un cambio de variable llamando u a la expresión x más 1. La diferencial de u, recuerda, está dada por la derivada de la función u multiplicado por la diferencial de x. Por lo tanto, en este caso, la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Así, la integral inicial queda de la forma integral de u elevado a la 10, diferencial de u. Esta ya es una formulita que la conoces, por lo tanto te quedaría u elevado a la 11 entre 11 más la constante de integración. Recuerda que la pregunta inicial está en términos de x, por lo tanto la respuesta también tiene que estar en términos de x. Finalmente reemplazamos el valor de u por x más 1 y te queda la expresión x más 1 a la 11 entre 11 más la constante de integración. Así terminaste de integrar correctamente. Veamos otro ejemplo.
Calcula la integral de la expresión x que multiplica a x al cuadrado menos 5 elevado a la potencia 10 diferencial de x. Al hacer el cambio de variable, conviene llamar u a la expresión x al cuadrado menos 5. La diferencial de u recuerda que se calcula derivando la función u por su diferencial de x. Al hacer esto, la diferencial de u en este caso nos queda 2x diferencial de x. La integral inicial al momento de colocar en términos de u está dada por la siguiente expresión. La integral de 1/2 u a la 10 diferencial de u. Observa que en la diferencial de u has multiplicado por el número 2 y para no alterar la expresión original tienes que también dividirlo entre 2. Es por eso que aparece la expresión 1/2. Al aplicar la formulita de integración que ya conoces, la expresión te está quedando 1/2 u a la 11 entre 11 más la constante de integración. Finalmente, no olvides reemplazar el valor de u por x al cuadrado menos 5, ya que la variable de integración está en términos de x. Finalmente, el resultado te queda x al cuadrado menos 5 elevado a la potencia 11 entre 22 más la constante de integración. Bien, veamos el ejemplo 1. Calcula la integral de la expresión 2 sobre 3 menos 5x más la raíz cuadrada de 5x diferencial de x. El integrando se puede separar en dos partes. En la primera, con denominador 3 menos 5x. Ahí utilizaremos la formulita de sustitución. Y la segunda es una fórmula o integral inmediata. Al separar la integral en el primer integrando, llamaremos u a la expresión 3 menos 5x. La diferencial de u está dada por la expresión menos 5 diferencial de x. Y la integral quedaría de la siguiente forma. Observa que en la diferencial de u estás agregando el número menos 5. Para no alterar la pregunta original, tienes que también dividir entre menos 5. Al acomodar esa integral y utilizar una formulita de integración inmediata, te está quedando la expresión menos 2/5 logaritmo natural de u más la constante de integración. En relación al segundo término de la integral inicial, esta es una formulita inmediata que ya la conoces. Al momento de simplificar y acomodar, te queda la expresión que visualizas a continuación. Luego, la integral inicial te queda menos 2/5 logaritmo natural de 3 menos 5x más 2 raíz de 5 entre 3, x elevado a la 3 medios más la constante de integración. Recuerda que la variable de integración es x, por lo tanto tu respuesta tiene que quedar en términos de x. Calculemos la siguiente integral. 6x entre x al cuadrado más 5 diferencial de x. Solución. Hacemos un cambio de variable. Llamaremos u a la expresión x al cuadrado más 5, donde su diferencial de u está dada por la expresión 2x diferencial de x. Al hacer el cambio de variable, recuerda que la diferencial de u es 2x diferencial de x. Le estás agregando el número 2 y para no alterar la forma anterior, tienes que dividir también entre 2. Aplicando las integrales inmediatas que ya conoces, te quedaría 3 por el logaritmo natural de u más la constante de integración. Recuerda que la variable de integración es la letra x, por lo tanto, el valor de u se sustituye por el valor x al cuadrado más 5. Calculemos la siguiente integral. Integral de 2x que multiplica a e
elevado a la 3x al cuadrado diferencial de x. Hacemos un cambio de variable. En este caso, llamaremos u a la expresión 3x al cuadrado, de donde la diferencial de u tiene la forma 6x diferencial de x. Al momento de acomodar y reemplazar la integral inicial y ponerlo en términos de u, te queda la expresión 2 integral de e a la u, un sexto diferencial de u. Recuerda que en la diferencial de u le estás agregando el número 6 y para no alterar la expresión original tienes que dividir entre 6. Aplicando las integrales inmediatas que conoces, el resultado te quedaría 2 sextos e a la u más e. Finalmente, simplificando y reemplazando el valor de u, la expresión final quedaría 1/3 e elevado a la 3x al cuadrado más la constante de integración. Ejemplo 4. Calculemos la integral 5 por el logaritmo natural de x entre x diferencial de x. Hacemos la siguiente sustitución. Llamemos u a la expresión logaritmo natural de x, de donde la diferencial de u te quedaría 1 entre x diferencial de x. Luego de acomodar la expresión y ponerlo en términos de u, te quedaría de la forma 5 integral de u por la diferencial de u. Aplicando las formulitas inmediatas que conoces y reemplazando el valor de u por la expresión del logaritmo natural de x, la respuesta final es 5 medios por el logaritmo natural de x al cuadrado más la constante de integración. Ahora, pon a prueba tus conocimientos, resuelve el ejercicio y marca la respuesta correcta. Test 1. Calcule la siguiente integral. Integral de 16x que multiplica la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 3, diferencial de x. Recuerda que cuando tienes expresiones con raíces, es conveniente que lo pongas en su forma exponencial. Tómate algunos minutos para que puedas resolverlo. Pon una pausa en el video y luego contrasta con la solución del mismo. Solución. En este caso, hacemos el cambio de variable y llamamos u a la expresión 4x al cuadrado menos 3. Al momento de hallar la diferencial de u, esta tiene la forma 8x diferencial de x. Al momento de acomodar la integral en términos de la letra u, te queda la expresión 16 por la integral de la raíz de u por 1/8 diferencial de u. Recuerda, en la diferencial de u le estás agregando el valor de 8 y para no alterar la información o la expresión original, tienes que dividir entre 8. Trata de acomodarlo a una expresión donde puedas utilizar las integrales inmediatas. Luego, el resultado, tienes que intercambiar la variable u por la variable x, ya que esta es la variable de integración. Finalmente, la alternativa en esa respuesta es la letra C. Intenta una vez más con el siguiente ejercicio. Calcula la integral de x al cuadrado más 1 sobre x al cubo más 3x diferencial de x. Tómate unos minutos para resolverlo. Pon una pausa al video y luego puedes contrastar con la solución del mismo. Solución. Haremos la siguiente sustitución. Llamaremos u a la expresión x al cubo más 3x, donde la diferencial de u tiene la forma 3 que multiplica a x al cuadrado más 1 diferencial de x. Al momento de acomodar la integral inicial, para colocarlo en términos de u, te queda la expresión 1 entre u por 1/3 diferencial de u.
Recuerda que tratando de aplicar las integrales más simples que hemos visto anteriormente, te queda finalmente 1/3 logaritmo natural de u más la constante de integración. Luego de reemplazar u en términos de x, corresponde a que la respuesta es la letra B. Test 3. Calcula la integral 3p sobre e elevado a la potencia p cuadrado menos 1, diferencial de p. Pon una pausa en el video y luego contrasta con la solución del mismo. Solución. Llamaremos u a la expresión p cuadrado menos 1, donde la diferencial de u tiene la forma 2p diferencial de p. Acomodando la integral en términos de u y tomando en cuenta que para hallar la diferencial de u agregaste el número 2, para que no altere la expresión original tienes que dividir entre 2. Finalmente, saliendo la constante 3/2 fuera de la integral, te queda integrar e a la menos u diferencial de u. Esta es una integral inmediata cuya formulita ya la conoces. Finalmente, luego de integrar y reemplazar el valor de u en términos de p, la alternativa o la respuesta está en la letra C. Apliquemos esta herramienta matemática que hemos aprendido en un contexto real. Sea C de Q el costo total cuando se producen Q unidades. Cuando se producen 10 unidades, su costo promedio es de $80 por unidad. Si su costo marginal está dada por la expresión C' de Q igual 20 menos 100 sobre 2Q más 5, le piden hallar el costo fijo aproximado a los centavos. Solución. Hagamos un cambio de variable. Sea U igual a 2Q más 5, de donde la diferencial de U es igual a 2 por la diferencial de Q. Hallamos la integral término por término, acomodando en términos de la expresión de U, el segundo integrando, finalmente queda 20Q menos 100 entre 2, integral de 1 entre U, diferencial de U. Luego de integrar y reemplazar el valor de U, la respuesta es el costo está dada por la expresión 20Q menos 50 logaritmo natural de 2Q más 5 más una constante de integración. Por dato, te dan que el costo promedio es de $80 por unidad. Ese dato es una condición inicial que te permitirá encontrar el valor de K. Este resulta siendo 760,943. Recordemos que el costo fijo es igual a la función de costo cuando la cantidad vale 0. Finalmente, el costo fijo aproximado a centavos es $680,471. Pon a prueba tus conocimientos, resuelve el ejercicio y marca la respuesta correcta. Test 4. El valor de reventa de cierta maquinaria decrece a una razón de 960 e a la menos t sobre $5 al año. T años después de que se adquirió. Si la máquina se compró nueva por $5,000, ¿cuánto costará aproximadamente dentro de 10 años? Pon una pausa al video. Inténtalo. Buena suerte. El valor de reventa de cierta maquinaria decrece a una razón de 960 e a la menos t quintos dólares al año, t años después de que se adquirió. Si la máquina se compró nueva por $5,000, ¿cuánto costará aproximadamente dentro de 10 años? Solución.
Hacemos la siguiente sustitución. Llamemos u a la expresión menos t sobre 5, donde la diferencial de u es igual a menos un quinto diferencial de t. Por lo tanto, el valor de la maquinaria está en función del tiempo. Al hacer el cambio de variable, ten en cuenta que la diferencial de u le estás agregando menos un quinto. Por lo tanto, para que no altere la expresión original, tienes que multiplicarle por menos 5. Utilizando las integrales que ya conoces, la expresión te queda 4800 e a la u más la constante de integración. Finalmente, en términos de t, resulta 4800 e a la menos t sobre 5 más la constante de integración. Para poder encontrar la constante de integración, te dan una condición en el problema, que la maquinaria se compró por $5,000 cuando estaba nueva, por lo tanto el tiempo vale 0. Fue el instante en que compró la maquinaria. Con eso encuentras la constante de integración, que en este caso es $200. Finalmente, entonces, el valor de la maquinaria que depende del tiempo está dada por la expresión que ves a continuación. Nos piden el valor de la maquinaria dentro de 10 años. Simplemente reemplazamos la variable t por 10 y nos da que el valor de la maquinaria dentro de 10 años es $849,61. Conclusiones. Recuerda lo siguiente. Para usar este método, al elegir la sustitución u de x, debe obtener el diferencial de u, que está dada por la expresión u' de x diferencial de x. Luego, u' de x, o lo es lo mismo decir la derivada de u con respecto a x, debe aparecer de alguna manera en el integrante. En la nueva integral debe aparecer solo la variable u y su diferencial de u, no la variable inicial x. Una vez que haya integrado en u, regrese a la variable inicial. No olvide de poner la constante de integración. Si luego del estudio de este material tienes dudas sobre alguno de los temas, ingresa a la sala de videoconferencia de tu sección en el aula virtual y participa en la asesoría de tu profesor sobre este tema.